Listo. A ver, chicos. Bueno, empezamos. ¿Sí se puede ver mi pantalla? ¿Me puede confirmar, por favor? Ya se está viendo. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra charla más trayendo un experto del mundo web con Angular. Si es la primera vez que participo en una charla con nosotros, si no están tan enterados de qué es Angular Nation, pues Angular Nation es una comunidad de programadores Angular a nivel mundial. Tenemos una página que es como una red social en la que entran distintas personas que son desarrolladores Angular de distintos seniorities y se comparte contenido en distintos idiomas y muchos seniorities. Normalmente se comparte en inglés, pero también existen subcanales para español, para italiano, para francés, chino y así. Muchas personas incluso se inspiran a aprender nuevos idiomas utilizando estos foros porque les interesa el tema de la programación, ¿no? En Angular Nation hay cursos, mentorías, consultas, áreas de trabajo, mucho contenido gratuito y también contenido de pago, pero normalmente el contenido de pago es para personas que quieren dar un salto de developers a arquitectos, a tener puestos gerenciales, así un poco más avanzado, no tanto como para empezar. Si quieres empezar, pues tienes cursos gratuitos que son brindados por Google Developer Experts, por ex miembros del Angular Team, personas bastante importantes o con mucha experiencia. Y si están interesados en entrar a Angular Nation, pues es completamente gratis la inscripción. Pueden entrar a angularnation.net y ahí podrán ver todo lo que les estoy comentando. Les agradecemos a los sponsors, que por ahora son EdgeGrid, que es una librería para crear grids, tablas. Es muy popular, creo que es la librería más potente para crear tablas a gran escala, a nivel empresarial, con millones de datos. Y también al canal de expertos. El canal de expertos es un canal dentro de Angular Nation que tiene una suscripción mensual en la que tú obtienes todas las semanas o todos los meses una charla con expertos en las tecnologías. Por ejemplo, si quieres aprender Cypress, probablemente vas a ir a buscar un curso de Cypress. Pero si realmente te interesa este tema, en el canal de Expert Live vas a conocer a uno de los creadores de Cypress o algunos trabajadores dentro del team de creación de Cypress. Y así como Cypress, pues hay otras tecnologías como Firebase o algunas otras tecnologías más. Así que estos dos son nuestros sponsors y les agradecemos por permitir esto. Y sin nada más que decir, pues les dejo con Nicolás, que nos va a contar sobre su charla. Adelante, Nico. Muchas gracias por estar aquí. Vale, pues bueno, bienvenidos a todos a este espacio, como lo comentaban hace poco, pues un espacio precisamente para compartir en diferentes tipos de idiomas. En este caso, se está haciendo contenido en español, así que esperamos les guste un montón. Y el tema que te voy a explicar precisamente en esta charla es acerca de cómo podemos acelerar la navegación en aplicaciones en Angular. Cómo podríamos ir un poco más allá y hacer que nuestras aplicaciones para los usuarios se perciban como una navegación mucho más rápida. Para eso les tengo código Live Code preparado y algunos slides para que empecemos pues allí a entrar en código y entendamos esos conceptos bastante interesantes en el mundo de la programación y cómo aplicarlos en Angular. Así que voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Ahí está, toda la pantalla. ¿Me confirman si ya la están viendo? Sí, ya se puede ver. Perfecto. Lo primero y solo como noticia de minutos, literalmente lanzaron la versión 15 de Angular creo que hace una hora, que se está transmitiendo, pues que vimos el anuncio, así que por si acaso presten atención. La charla que voy a dar hoy es con Angular 14, pero recuerden que no hablamos en Angular de versiones, hablamos de solo Angular y simplemente las versiones son las que traen pues nuevas novedades, nuevas características que podemos tomar ventaja de ellas. Pero no se preocupen, 14, 15, igual lo que vamos a ver en esta charla va a funcionar, ¿vale? Les voy a presentar y voy a ir presentando mis slides. Bien, entonces por acá voy a ocultar. En esta charla vamos a hablar sobre técnicas de precarga, ¿bien? ¿Cómo podemos nosotros empezar a acelerar nuestras aplicaciones móviles hacia nuestros usuarios? Como esa percepción de carga, podemos empezar a ver cómo aplicar diferentes técnicas de precarga de módulos. Y vamos a ver un poco, pues, cómo funciona. Igual me presento, ya me hicieron una presentación, pero soy Nicolás Molina, soy frontend senior, soy colombiano, pero estoy residiendo en Bolivia ya hace como unos 5 años. Soy profesor también en una plataforma de educación que es Platzi y soy Google Developer Expert en Angular y Web Technologies. También hago parte de otros programas como MVP de Microsoft y recientemente Ionic Developer Expert. Y me pueden encontrar en redes sociales como Nicobytes. Tengo también mi canal en YouTube, así que por ahí me pueden encontrar
o en cualquier red social me pueden encontrar como Nico Bytes, en Instagram, en Facebook, en MySpace, no mentira, ya no tengo MySpace, pero me pueden encontrar en internet como @NicoBytes. Y vamos a empezar precisamente a saber cuál es este estado del arte, cómo funciona ahorita y por qué esto es importante, porque yo debería preocuparme por la rapidez que tengan mis aplicaciones móviles. Y realmente podríamos decir, según las estadísticas de Google, que el 77% de los sitios móviles que están conectados, por ejemplo, a una red 3G, tardan más de 10 segundos en cargar. Y esto es una métrica bastante pues, terrible, sobre todo de algunos sitios, porque está demostrado que un usuario, si tiene una percepción de demora, simplemente abandona el sitio. Simplemente se va del sitio a los 3 segundos. También es otra métrica bastante interesante que nos comparte Google. Pero imagínense esto, el 77% de los sitios tardan más de 10 segundos en cargar. Tú precisamente en esta charla vas a aprender cómo no ser parte de esta estadística. Y para eso también tenemos que recordar cómo funciona la parte del navegador y cómo pide estos archivos y cómo se ejecutan. Recordemos que el navegador básicamente hace un request inicial, sobre todo para las single page applications. Ahorita no estaríamos hablando mucho de server-side rendering, pero normalmente estaríamos en una single page application, la cual básicamente nos da un HTML y él empieza a leer ciertos scripts. Literalmente empieza de arriba para abajo a leer y a escanear qué hay en ese HTML. Entonces, por ejemplo, empieza a descargar las hojas de estilo, empieza a descargar el JavaScript para poderlo ejecutar y también empieza a descargar ciertas imágenes. En el caso de JavaScript es interesante porque el caso de JavaScript lo que hace es pasar por 4 fases. Una primera fase que es la parte de descarga, otra que es la parte de parse, compile y finalmente la parte de ejecución. En la que más se demora es en la parte de descarga. ¿Y de qué depende que se demore o no? Depende de qué tan pesado es ese archivo y también depende de la conexión. Si tienes una conexión rápida o si tienes una conexión lenta, entonces se va a tardar cierto tiempo. Normalmente podemos tener aplicaciones bastante pesadas, poderosas, pero pesadas. Entonces podríamos tener este efecto en donde nuestra aplicación tiene un montón de características y cumple con las funcionalidades, pero es bastante pesada y esto hace que pues tenga una mala experiencia para el usuario. Y ya recordamos nuestra estadística en donde no queremos ser parte de esos sitios porque estaríamos perdiendo pues potencial tráfico, potenciales clientes, etcétera. O simplemente la experiencia del usuario no sería tan chévere. Entonces, allí, por ejemplo, les recomiendo utilizar herramientas como Webpack Bundle Analyzer, en el cual te analiza de toda tu aplicación cuáles son los paquetes que están generando más o menos peso. Entonces, normalmente es como cuando tú vas a tu nutriólogo o al médico y quieres hacerte un examen, ¿no? Entonces te dice, bueno, vamos a pesarte y vamos a ver qué cosas podemos mejorar. Eso sería como el símil. El Webpack Bundle Analyzer sería como algo así. Te va a dar como unos resultados y te va a decir, oye, tienes el colesterol muy alto o esta librería está pesando un montón y podemos empezar a buscar opciones para minimizar ese peso. Sin embargo, por más que minimicemos, pues hay unas opciones que podemos tener desde Angular para precargar estos módulos y de eso es lo que te voy a hablar precisamente. Y vamos a empezar precisamente con código. Vamos a ver cómo optimizar y cómo precisamente ver esto ya tangible en una aplicación. Bien. Esta es la aplicación. Nuestra aplicación va a tener 3 componentes sencillos. Va a tener un dashboard component, un for component y un table component, que son diferentes vistas, y lo vamos a mostrar en este momento. Entonces voy a entrar por acá. Voy a entrar a mi localhost 4200. Ya tengo como la aplicación corriendo. Y acá está. Entonces está mi primera vista, que es la de dashboard. Luego está una que es un formulario sencillo. Y luego tengo una vista como de tabla con información. Entonces, esas son las 3 vistas que vamos pues a empezar a ver, básicamente, ¿no? Vamos a ver cómo podemos optimizar este proceso. En este momento, por ejemplo, mi red es rápida, de por sí tengo una conexión a Ethernet directamente, pero vamos a empezar a emular qué pasa cuando realmente no tenemos este tipo de condiciones, ¿no? Normalmente nosotros como desarrolladores en nuestras máquinas, en nuestras casas tenemos excelente conexión a internet, pero a veces esa no es la realidad de nuestros usuarios o del mercado al que va dirigido nuestro producto. Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes de esto. Bien,
Entonces, vamos a tener esos tres componentes, que son los tres vistas que en este momento pues están ocurriendo. Fijémonos en esos tres componentes. Si nosotros hacemos un build de la aplicación, y es más, hacemos aquí, vamos aquí a la parte de inspeccionar, vamos a ir a Network, y voy a seleccionar solo los archivos JavaScript, y lo vuelvo a cargar, solo que voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea mejor. Está, y vamos a cargarlo. Voy a hacer un F5 y vamos a cargarlo. Entonces, ahorita solo le voy a prestar atención a JavaScript. Bien, hay también formas de optimizar CSS, de optimizar imágenes, pero ahorita vamos a enfocarnos en JavaScript. Fíjense en algo muy interesante. Tenemos nuestro archivo main.js y este archivo está pesando 69. Según el navegador, está pesando 69 kilobytes. Si nosotros corremos un ngBuild, por ejemplo, de esa aplicación, vamos a ver cuál sería también lo que nos dice pues, el build a la hora de, pues, de hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que ese main, según el build, está pesando 67. No hay mucha diferencia, pues aquí en el build me dice 67, el navegador me dice 69, normalmente a veces promedia y ya. Pero estamos alrededor de eso. Aquí hay algo muy interesante. Aquí pasa algo y es que nosotros estamos cargando toda la lógica de toda la aplicación en la primer carga. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cargando la lógica de la vista de formulario, la lógica de la vista de table, sin ni siquiera saber si el usuario lo va a usar o si pues en ese momento lo necesita. Entonces estamos como precargando un montón de cosas que en ese momento el usuario no necesita. Entonces, y por ende también como lo estamos poniendo todo en un solo JavaScript, toda la aplicación está en un solo archivo, pues básicamente ese archivo se va volviendo pesado y pesado y pesado y ya sabemos que entre más pesado, pues le va a costar cargar. Entonces, si por ejemplo yo empiezo a emular una 3G, pues vamos a darnos cuenta de que le va a costar un poco más cargar. ¿Por qué? Porque ese archivo pues está pesado, etcétera, ¿no? Es más, creo que aquí lo cogí del caché, vamos a pasar un poco la carga, pues para que no lo obtenga del caché. Y bueno, ahí como que vemos que le cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque depende del estado de red y también depende de qué tan pesado es ese archivo. Y acá vemos un poco cómo él empieza como a intentar descargar y ejecutar, ¿no? Todas esas cuatro fases, descargar, parse, compile y execute, le empieza a costar un poco más en una red lenta. Y sobre todo si el archivo también es pesado, pues le va a costar más. Entonces, ¿qué alternativas tenemos en Angular para lograr pues, minimizar esto? Pues es las que vamos a empezar a ver. Entonces, recordemos, ahorita nuestra aplicación pesa 67 kilobytes. Ese es lo que tenemos en este momento. Y aquí es donde vamos a empezar a aplicar técnicas como lazy loading. Lazy loading lo que nos permite es precisamente partir. Tenemos este concepto que se llama chunks, que son varios pedacitos de JavaScript. En vez de poner toda la lógica en un solo archivo, lo vamos a partir en pequeños pedazos. Y esos pedazos van a estar divididos, o normalmente en Angular los dividimos por vista. Entonces la vista del dashboard va a tener un chunk, la vista de form va a tener otro chunk y bueno, cada módulo literalmente va a tener un chunk que se va a cargar solo cuando es necesario. Entonces básicamente estamos utilizando el concepto de divide y vencerás. En vez de tener solo un archivo con todo el JavaScript de la aplicación, vamos a tener pequeños pedazos y solo los vamos a cargar cuando el usuario esté pues solicitando esa parte. Entonces normalmente a esto en Angular lo conocemos como lazy loading. ¿Cómo empezamos a aplicar lazy loading? Normalmente lo que hacemos es dividir y utilizar pues, programación modular, que también igual ya se puede implementar con standalone components, hacer lazy loading, y ya lo podemos hacer más a nivel de rutas y a nivel también de componentes, pero también se puede hacer pues a nivel modular. Entonces normalmente, si tú tienes una aplicación que todavía está usando módulos, pues entonces lo que haces es generar un módulo y ese módulo es el que va a tener lazy loading. Entonces cada módulo es un chunk en particular. Entonces, normalmente ya lo que hacemos es crear módulos. Y vamos a verlo. Por ejemplo, entonces aquí yo tengo una rama. Además, aquí vamos a ver el código. Primero la rama master. También les voy a pasar el link de este repositorio. Pero básicamente tenemos nuestra rama master y tenemos nuestra aplicación. Fíjense que al final tenemos nuestro dashboard component, nuestro for component,
Tenemos nuestro table component y pues al final toda la aplicación está allí. Solo que no estamos utilizando el poder de la programación modular. Todo lo estamos cargando en el módulo principal y por ende pues ese main.js está pesando un montón. Entonces lo vamos a fragmentar. Para eso entonces yo me voy a mover de rama, en la rama Daisy. Y aquí van a haber pequeños cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Primero, ya no cargamos todo en el módulo principal, sino que entonces cada vista se vuelve un módulo de por sí. Ahora vemos que hay un dashboard module, un for module y un table module. Bien, entonces empezamos a ver que cada una de esas vistas pues es un módulo en particular. Por ende, entonces lo vamos a cargar de forma diferente en el routing y ya no cargamos directamente el componente, sino le decimos que lo cargue de forma lazy. Es decir, solo cuando necesitemos pues resolver esa vista en general, pues entonces se va a ejecutar ese JavaScript y va a pasar por los 4 pasos de JavaScript, que es pues descargar ese chunk, parsearlo, ejecutarlo y bueno, los 4 pasos que estábamos hablando hace poco. Entonces aquí empezamos a dividirlo. Si nosotros ya pues generamos un build, por ejemplo, de esta versión, que ya está dividida en módulos, entonces ahora ya no debería pesar tanto el main.js, ya no debería pesar 67. Ahora lo bajamos a 25. Y ahora se nos generaron varios chunks, es decir, aquí tenemos varios pedacitos en donde ahora tenemos dividida toda la lógica de la vista del formulario, de la vista de table o de la vista del dashboard, cada uno con su peso en particular. Eso hace que entonces la carga inicial no sea tan compleja porque ahora pues ya no le toca descargar a JavaScript pues 67 kilobytes. Bueno, al navegador no le toca descargar 67 kilobytes. Ahora solo tiene que cargar 25 y a demanda entonces va a cargar cuando se necesite los módulos. Y lo podemos ver aquí, literalmente. Podemos ver aquí que cuando yo cargo mi aplicación, ya no pesa los 67, pesa 26. Y como en este momento estoy ubicado en la vista del dashboard, entonces por aquí me cargo el chunk o el pedacito de toda la lógica de JavaScript que tiene que o que va relacionada con el dashboard. Entonces, pues, y este pesa individualmente 13 kilobytes. Perfecto, pero fíjate que yo ya no estoy cargando toda la lógica de formularios y no es necesario, al menos en este momento, porque el usuario no lo está usando. Se empezaría a cargar, aquí voy a, por ejemplo, pasar por bueno, algo que no tenga problemas, pero, por ejemplo, si yo ya voy y cargo el formulario, fíjate que entonces aquí se me carga ese pedacito, ese chunk, pues solo de lo que tenga que ver con la vista del formulario. Pero si voy a table, ahora hago la descarga de cada cosa individualmente. Entonces aquí ya apliqué la primera técnica y es, pues empezamos a disminuir ese main.js, la carga inicial, ya no todo lo estamos metiendo allí, sino que gracias a la programación modular en Angular o a dividir estas pequeñas partes en modo lazy, pues ahora tenemos chunks, bien, pedazos de JavaScript que se van a ejecutar a demanda, sobre todo con base al routing. Entonces ahora pasamos de que el main.js pesa ahora alrededor de unos 25 kilobytes de lo que estaba pensando inicialmente, que son 67 kilobytes. Sin embargo, tenemos un problema. Y aquí se nos empiezan a presentar problemas bastante interesantes. Y es, ok, ya lo dividiste, perfecto. Ya la carga inicial no va a demorar tanto. ¿Por qué? Porque el main.js pesa poco. Entonces, pues no le va a costar tanto descargarlo. Por ende, el render de la página inicial o de la página con la que tú inicies la aplicación, pues va a ser más rápido. Sin embargo, va a ocurrir algo muy interesante en las redes lentas. Y es lo siguiente. Normalmente cada chunk, como ahora lo separamos, tiene que pasar por el proceso. ¿Cuál proceso? Recordemos, el proceso de descargar, parsear, compilar y ejecutar, porque al final estamos solicitando un nuevo JavaScript. Entonces, directamente, cada uno de ellos va a pasar por este proceso. Entonces, vamos a tener que, pues cada uno pasa por este proceso, por ende, vamos a sufrir el siguiente inconveniente. Cuando tengamos redes lentas, entonces voy a poner un slow 3G, voy a ir otra vez a la página del dashboard y voy a cargar todo. Entonces,
Vamos a ver, aquí debería cargarse un poco más rápido porque pues el main.js ya no tarda tanto. Entonces vamos a ver aquí con esta red lenta. También otra cosa que podríamos aplicar para mejorar la carga inicial es pues aplicar server-side rendering. Pero dejémoslo ahí, ahí estoy siendo como un poco rudo con la red 3G, entonces esperemos allí que cargue. Pam, 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 pam. No creo que le puse mucha lentitud. Ponle un faster G a ver si carga un poco más rápido. Aunque necesita que volver a recargar. Ahí está cargando un poco más rápido. Vamos a ver. 67. El que se está demorando. Bueno, lo otro que tienen que tener en cuenta acá es que acá ya estoy trabajando con ngSerp, es decir, una versión que no está optimizada para producción. Normalmente cuando la hacemos en gbuild, pues ya esto queda mucho menor. Aparte de que ya estamos pues haciendo esta técnica de los chunks, pues ya en producción queda mucho más pequeño. Pero al parecer se está demorando mucho este vendor.js, entonces lo voy a volver. Bueno, ahí ya está como renderizando. Bien, listo, digamos que ya me renderizó. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Imagínate que como ya tienes el chunk, vamos a cargar el form. Y cuando yo haga la solicitud del form, pues va a solicitar ese nuevo archivo JS. Y fíjate que pues ahí lo cargó. Sin embargo, depende de la red, puede producirse como una demora para el usuario. Una percepción de demora. Porque pues yo le hago clic y no es instantáneo. Es como que le cuesta un poco pues cargar ese módulo porque pues precisamente lo hace de forma lazy. Va, lo descarga, lo trae y lo ejecuta. Entonces a veces el usuario puede ver esto como algo raro, ¿no? Es decir, como que yo le hago clic y como que tarda en traerme, ¿no? Sobre todo, de nuevo, si estoy en redes lentas, pues como que yo le hago clic y no me responde instantáneo. Ya sé que hicimos chunk, ya sé que optimizamos la carga inicial, pero cada vez que el usuario entonces hace clic en alguna parte de la aplicación, pues va a traerse ese JavaScript individual y va pues a tardar el proceso de las 4 fases de JavaScript. Entonces, pues va a dar una percepción de demora. Y ahí es entonces donde podemos aplicar técnicas de precarga, que son bastante interesantes. Aquí voy a hablar de 4 técnicas de precarga y cómo usar cada una. ¿Y qué es una técnica de precarga? Ok, nosotros ya minimizamos la carga inicial, es decir, ese main.js ya no está tan pesado, por ende la carga inicial ya no se va a demorar tanto, pero ahora la carga de cada uno individualmente pues está pesando un poquito o tiene una percepción de demora. Entonces, algo que hacemos con la precarga de módulos es decir, si ya precargamos o si ya cargamos la página inicial y no mandamos todo ese JavaScript al inicio y ya vemos que el navegador, digamos que está desocupado, pues, y el usuario simplemente ya está como cliqueando o lo que sea, entonces yo puedo ya aprovechar que el navegador ya renderizó la página inicial, digamos que aprovechar esa inactividad del navegador y entonces precargar en background los demás módulos. Bien, eso es súper interesante porque entonces tenemos lo mejor de los dos mundos. Es decir, la carga inicial de la página web o de nuestro aplicativo va a cargar rápido. Una vez ya lo cargue y el usuario ya tenga algo pues para empezar a interactuar, por detrás voy a precargar los otros módulos. Cosa que cuando lee el clic no tenga que esperar la descarga de cada uno de esos chunks, sino que pues como ya los tengo precargados, entonces vamos a tener la percepción de rapidez. ¿Listo? Y ahí es donde empezamos a aplicar estas técnicas. La primera técnica es precargar todos los módulos. Entonces, esta es sencilla. Simplemente cuando el navegador ya esté desocupado y ya haya salido del render inicial, precargo todos los módulos, todos esos chunks. Entonces, simplemente lo único que tenemos que ir o poner es ir al app routing y decirle que queremos precargar todos esos chunks. Una vez ya tengamos la carga inicial, quiero hacer la precarga de los otros módulos. Entonces simplemente cambiamos eso. Entonces aquí me voy a pasar a la rama 2. Y yo podría ver que aquí en el routing, ahora tenemos en esta línea, tenemos en la línea 31, tenemos esta parte de preload all modules, que eso lo trajimos del Angular Router, del paquete de Angular Router. Entonces, al hacer eso, vamos a ver lo siguiente. Si volvemos aquí a nuestro navegador, vamos a ir al dash, voy a volver a cargar. Entonces ahí está, se carga, se carga. Sin embargo, cargó todos estos JavaScript que eran los necesarios
y como ya el navegador, digamos que estaba desocupado, pues me precargó los demás. Sin embargo, entonces estamos optimizando la carga inicial y una vez ya terminó de cargar los JavaScript pues esenciales, los cuales le permitiría interactuar pues al usuario ya con nuestra aplicación, luego sí dejamos los no prioritarios, pero ya los cargó. Entonces eso hace que así estemos en una red lenta, pues ya no haya la percepción de demora y se ve la aplicación fluida. ¿Por qué? Porque simplemente el módulo ya fue precargado, solo que no detuvo el render inicial, no tenía que esperar a que pues la aplicación cargue todo ese JavaScript, sino que pues ya tenemos nuestro render inicial, nuestro usuario ya está interactuando y luego sí, entonces precargamos los demás módulos. Entonces, esa solución es bastante interesante porque pues tenemos de nuevo lo mejor de los dos mundos. Simplemente podemos minimizar la carga inicial y cuando ya el usuario esté interactuando o pues al final el navegador ya esté desocupado, digámoslo de alguna manera, entonces precarga los demás chunks, el de dashboard, el de form y el de table. Bien, ahorita por ejemplo tenemos estos pesos, pero recordemos de nuevo, estamos con una versión con ng-serve. Esto normalmente baja mucho más luego de aplicarle pues un ng-build, que sería ya lo de producción. Entonces tenemos la primera técnica de precarga, sería el preload all modules. Y esa es la primera y es la más sencilla. Fíjate que al final es una sola línea de código. Sin embargo, hay otra técnica de precarga. Esa técnica de precarga se llama custom preload. ¿Qué significa esto? Que normalmente cuando nosotros tenemos una aplicación muy grande, es decir, tenemos una aplicación que tiene, no sé, unos 100 módulos, unos 50 módulos, de pronto el preload all modules no es tan chévere porque entonces como que tenemos la primera carga inicial y entonces empezamos a precargar todos los módulos y eso pues podría generar también un impacto negativo en el performance de nuestra aplicación, sobre todo cuando tenemos una aplicación ya muy grande con muchos módulos. Entonces, por ejemplo, preload all modules es aconsejable para una aplicación que no tiene tantos módulos. Ahí funcionaría muy bien preload all modules, pero cuando tenemos una aplicación bastante grande, entonces de pronto ahí podríamos tener una percepción ahí negativa de precargar todo. Entonces nosotros podemos elegir qué cosas precargar. Entonces tenemos un custom preload. Entonces, para hacer una precarga customizada, personalizada, lo que vamos a hacer es utilizar una interfaz que tiene Angular, que es una preload strategy. Y nosotros ya podemos allí ponerle cualquier lógica. Por ejemplo, aquí la lógica que está en pantalla es preguntar que si yo le doy como un flag, una banderita, que está en true, precargue ese módulo. Si no, no. Entonces, casi que ya no le estamos poniendo toda la carga, sino, por ejemplo, tú en tu equipo de desarrollo podrías decir, no quiero precargar todos estos 100 módulos, quiero precargar los más importantes, por ejemplo, los que sé que los usuarios utilizan o los más principales para la aplicación. Entonces, yo como desarrollador elijo cuáles son los que en verdad voy a precargar. No todos, sino elijo directamente cuáles voy a precargar. Y esa va a ser la lógica de este custom o de este preload personalizado. Sin embargo, existe aquí dentro de esto, tú ya puedes meter tu propia lógica. Por ejemplo, hace poco vi un preload que de acuerdo al estado de red, entonces precargaba o no. Entonces, por ejemplo, si tenía una red rápida, una LED, sí, una red que, pues, que tuviera una conexión rápida, hacía un preload all modules, o sea, literalmente precargaba todo. Porque pues las condiciones se daban, tal vez el usuario no estaba en un móvil, estaba en un desktop, entonces allí podemos sin problema aprovechar los recursos de la computadora, de la conexión y pues precargar todo. Pero si estaba en una red lenta, ahí sí entonces solo precargaba ciertos módulos en específico. Entonces aquí realmente, como es una estrategia personalizada, tú ya como que pones la lógica deseada para precargarlo. En este caso, simplemente la lógica va a ser una banderilla, un indicativo que me diga si lo recargo o no, si lo precargo o no, es decir, un true o false. Vamos a ver entonces esa implementación. Entonces aquí me voy a pasar a la rama 3, que es la que tiene esa implementación. Entonces aquí lo que tenemos es un servicio que lo que hace es implementar una interfaz llamada Preload Strategy. Esa Preload Strategy la sacamos de Angular Router, ¿bien? Y luego tenemos una lógica sencilla. En teoría, lo que nos dice aquí es que si
esa ruta tiene algo llamado data y ese data tiene un atributo llamado preload y si eso está en true, entonces lo que voy a hacer es retornar un load. Bien, esta parte es la más importante, la línea 19. Si no viene ese preload en true, entonces le voy a decir que no lo voy a precargar. Y esa es mi lógica. Bien, esa va a ser la lógica de esta estrategia personalizada. Sin embargo, de nuevo, tú allí ya puedes poner tu propia lógica. Por ejemplo, el caso que les comentaba, analizar el estado de red y, por ejemplo, colocar que todos, que sí, que de una, que precargue todos. O que no. Bien. ¿Cómo se aplica esta estrategia? Una vez ya decides cuál va a ser la lógica pues deseada para hacer esa precarga, entonces lo que vas a hacer es, de nuevo, ir a el routing y en vez de ya darle la estrategia de precargar todos los módulos, le das tu propia estrategia, que normalmente se comporta como un servicio. Entonces simplemente le importas y lo pones aquí como cuál va a ser esa estrategia de precarga. Ahora recordemos nuestra lógica. Nuestra lógica lo que debería tener es que le vamos a enviar una información como una metadata y si tiene preload en true, lo va a precargar. Y los que no lo tengan, pues no va a precargar. Entonces, en este caso, por ejemplo, estaríamos precargando el módulo de dashboard y en este otro estaríamos precargando el módulo de table. Pero el módulo del formulario no lo estaríamos precargando. Es decir, dentro del equipo de ingeniería decidimos que los módulos principales a precargar era el dashboard y el table, pero el formulario no. ¿Bien? Entonces vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona esa estrategia de precarga. Entonces, por ejemplo, voy a ir aquí al dashboard. Voy a recargar. Aquí hizo como el render inicial. Volví a borrar caché. Entonces, a ver, aquí creo que ya entendieron la idea. Entonces simplemente voy a poner que no tenga problemas. Y voy a recargar. Entonces, fíjense que hizo el render inicial y hizo una precarga. ¿Pero qué? De los módulos que se seleccionaron para que sean precargados. En este caso, el módulo de form no es precargado. Entonces, allí ya tenemos una precarga personalizada. Nosotros ya podemos extenderlo y aplicar nuestras propias reglas de negocio para precargarlo. Sea de forma dinámica, por ejemplo, con el estado de red, o simplemente, en mi caso, una bandera, un indicativo que nos diga si lo precargo o no. Bien, entonces, esta estrategia podría ser recomendada para precisamente, pues cuando ya tenemos muchos módulos, de pronto el equipo de ingeniería, entonces puede decidir cuáles son esos módulos que vamos a precargar para no precargar todo en específico. Entonces, normalmente cuando ya tenemos muchos, no se escoge una técnica de preload, de precargar todos los módulos, sino pues ya nos vamos por un custom preload, ¿bien? Sin embargo, aquí tenemos un problema con este prefetching y es en la primera técnica, por ejemplo, estamos cargando todos los módulos. En la segunda, es una elección más del equipo de ingeniería, a menos que lo hagas dinámico, de nuevo colocando el caso del estado de red. Pero quisiéramos pues, ser más dinámicos, es decir, que la decisión no venga del equipo de ingeniería, sino que se acomode un poco a cómo el usuario está utilizando la aplicación. Entonces, vamos a ver otras técnicas de precarga que se pueden implementar que ya no dependen del equipo de ingeniería, sino de que cómo el usuario usa la aplicación. Uno de esos es Quickling. Quickling es bastante interesante. ¿Por qué? Porque lo que hace es utilizar un módulo que es de Google, se llama Quickling, que utiliza, y bueno, y que está un paquete especial para Angular llamado NGX Quickling. Quiere decir que esta estrategia de precarga no viene directamente del core de Angular. Es parte de lo que ha desarrollado la comunidad. Y normalmente esta estrategia de precarga utiliza la API de Intersection Observer API. ¿Cuál es esta técnica de precarga o qué es esta API de Intersection Observer API? Básicamente, él va a mirar el viewport de tu aplicación y va a ver cuáles son los módulos que se están visualizando y los va a precargar. Entonces, la forma de utilizarlo es pues instalar el paquete y simplemente entonces lo utilizaríamos. Es decir, ya no utilizamos el preloader module, ya no utilizaríamos nuestra estrategia de precarga, estamos pues aplicando una estrategia de precarga que sería la de Quickling, ¿bien? ¿Cómo
¿Cómo funciona Quicklink? Pues vamos a ir a la rama y vamos a verlo en Vue. Vamos a verlo. Entonces, fíjate que aquí el único cambio es que yo ya no utilizo el preload ni mi custom strategy, sino que puse ng Quicklink strategy, que se instala pues de este paquete. Y ya vimos que la instalación es simplemente esta. Lo instalas, npm, y lo empiezas a utilizar. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Fíjate en lo siguiente. Ya tenemos la carga del main, la carga inicial. Tenemos nuestro dashboard, porque pues es lo que está ahorita en pantalla. Y el Interception Observer API, como está visualizando qué módulos entran al viewport de mi aplicación, va a empezar a precargar cuando estos módulos entren en interacción con el usuario. Entonces va a ocurrir algo muy interesante. Cuando yo abra el panel, bien, el panel del menú, Interception Observer API se va a dar cuenta de que hay links que tienen un módulo y por ende va a activar la precarga. Entonces, por ejemplo, yo hago clic y fíjate que como él sabe que form y table son links que tienen módulos, entonces los precargó. ¿Qué quiere decir? Que esta precarga ya va más del lado del usuario. ¿Por qué? Porque entonces él reconoce los links que están en pantalla y esos son los que precarga. Normalmente Quicklink también se puede utilizar o es utilizada mucho en blogs, porque por ejemplo, o piensa en un e-commerce, cuando yo estoy viendo productos y productos, y estoy haciendo scroll y scroll, y por debajo cada link de cada producto, entonces le voy haciendo una precarga. Eso hace que cuando el usuario ya decida a qué pues, producto darle clic, ya están precargados todos los recursos, por ende la navegación va a ser muy rápida. Y de por sí Google lo utiliza en algunas herramientas precisamente para acelerar la navegación. Porque a medida que el usuario va dando scroll, está mirando productos, por debajo yo estoy viendo a qué productos se van sumando al viewport del usuario y los voy precargando, lo cual le va a dar una sensación de rapidez al usuario. No es que la aplicación sea rápida, o puede que sí, pero estamos ya dando un paso por adelantado del usuario. Estamos diciendo, está viendo este producto, entonces lo voy a ir precargando. Está viendo este otro producto, voy a ir precargando pues ese módulo. Ya cuando el usuario le haga clic, entonces ya está precargado, entonces la navegación va a ser muy rápida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Precisamente cuando este menú sale, entonces pues él se da cuenta que hay módulos ahí presentes y se pueden precargar, lo cual es muy interesante también porque normalmente, por ejemplo, imagínate que este es un dashboard o una aplicación que tiene diferentes perfiles. Tenemos un perfil del administrador, tenemos un perfil de un vendedor, bueno, tenemos como varios roles y este menú puede ser personalizado. Es decir, para el usuario administrador tiene unos 5 links, pero para el usuario vendedor tiene unos 10 links. Entonces, va a precargar lo que el usuario esté en pantalla. Ya no estamos precargando todos los módulos, ya no tenemos que elegir cuál módulo es importante, sino que simplemente lo que está en pantalla, lo que el usuario está usando, es lo que va a precargar. Y solo cuando se asome al viewport. Entonces, es una técnica muy interesante que pues también les quería compartir. Y esta pues ya se comporta más desde el lado de cómo el usuario usa la aplicación. Y hablando de cómo usa la aplicación, hay otra que es muy interesante, que todavía está un poco en alfa, pero igual les quería compartir esta versión, Guest.js, que de por sí ya es utilizada en producción por Gatsby, pero ahorita como que tiene... bueno, ahorita están sacando como algunos issues y algunas cosas que para mejorar la versión, pero igual se las quiero mostrar. ¿Qué tal si precargamos módulos utilizando inteligencia artificial? ¿Qué quiere decir eso? Voy a explicar un poquito acerca de las cadenas de Markov. ¿Bien? Y bueno, y él es Andrew Markov, que es pues matemático, es muy usado en la teoría de números, probabilidad, y pues parte de una teoría muy famosa es las cadenas de Markov. Entonces, para explicar cómo funciona ese modelo de inteligencia artificial, voy a tener que explicar sobre las cadenas de Markov, que es este señor de acá. Entonces, imaginemos que tenemos nuestras tres páginas, ¿no? Entonces, tenemos la página de Home, tenemos la página de formulario y tenemos la página de Table. Si nosotros analizamos desde la página de Home hacia dónde puede ir, pues realmente solo puede ir a dos lados. Puede ir una de dos.
Desde el home puede ir a la página de formulario o puede ir hacia table. Bien, no tiene más opción. O va a una o va a la otra. Ahora, si ya estoy en la página de formulario, en la de form, tengo dos opciones. O me devuelvo a la página de home o sigo a la página de table. ¿Listo? Y desde table tengo dos opciones. O me devuelvo también al home o voy a la página del formulario. Entonces, básicamente esta es la interacción entre nodos. Sin embargo, podríamos decir por el uso que le da los usuarios a la aplicación, ¿cuál es más probable? Y aquí entonces ya cualquier modelo de inteligencia artificial se alimenta de datos. Entonces normalmente tendríamos que darle datos. ¿Datos de qué? De navegación, que normalmente los sacamos de Google Analytics. Entonces podría yo descargar todo el historial de navegación de mi aplicación y decir, la mayoría de usuarios, cuando interactúan con mi landing page, cuando interactúan con mi producto, desde el home es mucho más probable que vayan a forms de que vayan a la página de table. La probabilidad es mucho más alta porque es lo que han hecho la mayoría de usuarios en el sitio, pues en el sitio web. Entonces, normalmente se representan estas probabilidades con una línea más gruesa. Sin embargo, también se puede representar en una tabla, ¿no? Yo ya puedo poner una tabla de home, ir a home, no es probable, entonces tenemos un 0, pero de home a ir a formularios tenemos un 0.8 de probabilidad, es más probable, es lo que la mayoría de usuarios hace, y de home a table solo es 0.2 probable. Entonces lo ponemos en una tabla. Y lo que sea más probable es lo que vamos a precargar. Entonces, en este caso, si yo estoy dentro de la página de home, voy a precargar el módulo más probable, que es el módulo de formulario. Entonces, ya estaríamos precargando a demanda de cómo se comportan mis sitios web. Y pues obviamente estos son solo 3 nodos, pero cuando ya tenemos, por ejemplo, un sistema bastante complejo, un e-commerce, un blog, una aplicación grande, pues esas cadenas de markup pues se podrían empezar a ver de esta manera, ¿no? Como más gruesas, más delgadas, pero básicamente lo que estamos haciendo es mapear todo esto. Y sacamos un modelo de inteligencia artificial para predecir precisamente si estoy en este nodo, a cuál es más probable que vaya mi usuario. Y ese es el módulo que voy a precargar. Y esa librería, o el que implementa toda esa librería, esta teoría, se llama Guess.js. Guess.js es de por sí es creado por uno de los ingenieros del equipo de Angular. Sin embargo, es agnóstico, es decir, ustedes pueden aplicar Guess para proyectos en Nest, Guess para proyectos en React directamente y obviamente para proyectos en Angular. Bien. Entonces, ¿cómo funcionan ellos? ¿Cómo funciona, pues, Guess? Al final, pues, necesitamos de datos para generar el modelo de inteligencia artificial. Entonces, normalmente, esta información la sacamos de Google Analytics. Pueden existir otros proveedores, pero normalmente Guess ya viene como configurado para sacarlo directamente de Google Analytics. Entonces, tú le das como tu credencial de Google Analytics, en donde está el histórico, y va a descargar todo como la navegación. Luego, con TensorFlow, él va a generar un modelo predictivo para saber cómo pues, se enlazan las páginas y pues generar pues, todo lo que es la cadena de markup. Entonces allí, por ejemplo, si no tienen Angular añadido precisamente o no tienen este tracking de pues, estar inspeccionando cómo es la navegación de sus usuarios, pues deberían pues, utilizar Google Analytics. En mi canal tengo un video de cómo implementar pues, Google Analytics en una aplicación en Angular. Pueden pasar por ahí y verlo. Pero simplemente entonces pues lo implementan. Una vez hecho esto, básicamente tenemos que customizar un poco cómo funciona el building de Angular. Para eso normalmente tenemos que descargar 4 paquetes. Uno que es Angular Builder Custom Webpack, porque vamos a extender ese Webpack. También vamos a descargar uno llamado Angular Dev Kit. Y luego 2 paquetes de Guess, que son los que harían como todo el proceso. Y luego creamos un archivo que es este de acá, que es el que vamos a extender. Y luego, una vez hacemos ngbuild, él me va a armar una tablita como la que está acá. Y me va a decir, hey, según la navegación de tus usuarios, arma la tablita de probabilidades. Y dice, mire, de este módulo va a ir a este, de este módulo va a ir a este. Y entonces, él casi que empaqueta ese modelo de inteligencia artificial dentro de una aplicación en Angular y pues, en tiempo real empieza a precargar
el módulo que es más probable que el usuario visite. Entonces, de nuevo, aquí yo tengo un demo también de Guest, en la rama 5. Entonces les voy a mostrar un poco. Aquí ya lo que hacemos es desactivar el preload strategy. Simplemente él va a como tener un interceptor de los módulos y el modelo de inteligencia artificial es el que va a predecir cuál módulo precargar. Entonces aquí ya no aplicamos ninguna técnica de precarga. Entonces simplemente la quitamos. Luego tenemos que customizar el Angular JSON. Aquí nosotros tenemos que decirle que vamos a utilizar un custom webpack y luego le decimos cuál va a ser ese webpack que pues va a estar customizado, que vamos a extender. ¿Listo? En este caso se llama extend webpack config.js. Aquí es donde nosotros utilizaríamos los dos plugins de Guess y de Guess Parser. Aquí le damos nuestro ID de Google Analytics y lo que va a hacer es, literalmente, descargar el historial y generar el modelo de inteligencia artificial. Sin embargo, esto solo funciona, no les va a funcionar con ngSerp. Normalmente ya solo funciona cuando hacen un ng build, cuando ya van a generar algo para producción, para lanzar a producción. Él descarga todo este análisis y digamos que lo pone como parte de los assets o de pues, los archivos, o mejor dicho, adjunta ese modelo de inteligencia artificial casi a la navegación y a tu aplicación de Angular. Y luego ya lo despliegas. Entonces, esa es la configuración básicamente que hay que hacer. Y luego ya empiezas a desplegar. Entonces, resumiendo un poco, entonces vemos 4 técnicas de precarga. Precargar todos los módulos, que es eficiente cuando no tenemos una aplicación con muchos módulos. Entonces podemos precargar todo ya. Tenemos una estrategia personalizada en donde nosotros elegimos de qué forma hacer esa precarga. En mi caso lo hice con un indicador, pero recuerden, también lo pueden hacer un poco dinámico, por ejemplo, analizar el estado de red. Sin embargo, ya también existe QuickLink que hace precarga de los links que se van asomando al viewport. Y el último, que es GS, que lo que hace es generar un modelo predictivo según la navegación o el historial de navegación de tus aplicaciones según Google Analytics. Y listo, eso es un poco. Recuerden, me pueden seguir también en redes sociales o en mi canal, que pues me encuentran como @nicobytes. Entonces, estamos abiertos ahora sí a preguntas. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció también? Excelente, Nicolás. La verdad ha estado súper interesante. No he perdido el hilo de ningún momento de la charla, súper bien explicado. Creo que todos hemos aprendido algo nuevo hoy. Y bueno, a ver si alguno tiene alguna pregunta para Nicolás. Yo vi algunas, mientras los chicos se animan, a ver, te las puedo leer. Juan nos preguntaba por qué ahora andan pidiendo mucho AWS y Docker para puestos de front. Bueno, no tanto con la charla, pero sería bonito responderlo. Ajá. Yo soy de la idea fuerte de que Docker debería ser una de esas transversales, así como Git, ¿no? O sea, por ejemplo, no importa si tú eres frontend, backend, lo que sea, tienes que aprender Git, hace parte de la industria. Para mí Docker es algo similar. ¿Por qué? Porque Docker se vuelve una de esas alternativas de trabajo con las cuales puedes empaquetar, probar otros lenguajes, probar una base de datos sin necesidad de montar como todos los drivers. En el caso de frontend, normalmente, ¿para qué se usa? Normalmente, tú tienes que emular ciertas APIs, entonces normalmente puedes lanzar un contenedor que tenga toda la lógica sin necesidad de instalar. Por ejemplo, cuando trabajas con varios equipos, normalmente ese backend puede estar en otros lenguajes como Python, Go, lo que sea. Y tú no te vas a poner a instalar todo el ambiente. Entonces, normalmente corres un contenedor de Docker y conectas tu aplicación a esa API. Lo otro es que al final, si contenerizas una aplicación, sea también de frontend, porque también se puede, por ejemplo, Angular se puede poner en un contenedor, sobre todo de un servidor de archivos estáticos como Nginx o de Node, directamente si aplicas server-side rendering. Es mucho más fácil. Si trabajas con un contenedor para tu frontend igual, es más fácil desplegarlo. Entonces, por ejemplo, si tú le dices a AWS o a cualquiera de estas nubes, desplégame esta imagen, pues va a funcionar más rápido que configurar todo un servidor. Entonces, normalmente tienen facilidades en deployment y también facilidades como en la experiencia de uso.
esa sería mi explicación o mi razón. Claro, exactamente eso. Bueno, yo le dije que AWS es el líder del mercado, así que por algo lo están pidiendo, ¿no? Creo que tiene el 90% del mercado ahora. A ver si hay alguna otra pregunta. Juan Alexander pregunta si pasaremos el repositorio. Sí, déjenme, de por sí lo tengo aquí a la mano, entonces les paso ahí en el chat. Se los envío en el chat. Y ese es el repositorio en donde por ramas está cada técnica aplicada. ¿Bien? Vale, genial. A ver, Jason dice muchas gracias. Juan Alexander nos dice gracias. Carlos dice excelente charla, muchas gracias. Fernando nos pregunta si las técnicas de precarga ya están soportadas con los standalone components. Sí, sí, ya están soportadas. De por sí, ahorita que se lanzó la versión 15, o sea, en la versión 14 tenían un preview de cómo funcionaban los standalone components, pero en esta 15 mejoraron un montón ese soporte y se puede pues hacer como lazy loading de más cosas que no sean solo rutas. Entonces está bastante interesante, ya se puede jugar de pues hacer chunks, no directamente con programación modular, sino pues utilizando standalone components. Entonces hay que jugar con esta API y ver ya cómo se hace el lazy sin necesidad de módulos. Pero está ya soportado. Excelente, genial. A ver, Jason nos dice que él piensa que enfocarse en técnicas de optimización te hace mejor desarrollador. ¿Es cierto? A ver, Juan nos dice Sí, muchas gracias. Y Alejandro dice, te agradezco mucho por cada segundo que dedicas a las explicaciones. Cuando inicié tus cursos me ayudaron mucho y no me pierdo tu contenido. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí yo le De hago por un por sí, dos. Oh, por favor, disculpa de interrumpir. nada, de por sí, cualquier curso que pues quieran ver, normalmente mis cursos están ahí en Platzi, entonces me pueden buscar ahí también como profesor y hay un montón de cursos de Angular, tanto de testing como de optimización y demás. Y creo que están por lanzarse unos nuevos, entonces pues eh, también tienen mi contenido en YouTube, que ese es libre, pero pues si quieren ver parte de mis cursos, están ahí en Platzi. Vale, genial. Yo decía que le hago un por dos a Alejandro porque yo también he aprendido mucho con el contenido de Nicolás. Un grande tenemos aquí. A ver, Alejandro nos pregunta que desde tu perspectiva, ¿qué lenguaje de backend crees que complementa muy bien a Angular? Va. Yo no creo que ningún lenguaje complemente bien o no. Sí tengo una preferencia, por ejemplo, JavaScript igual. Por ejemplo, yo utilizo Nest.js, Nest con S, no el Next, que es el framework de React, sino el Nest con S, que es el framework de TypeScript para hacer backend. Y también utilizo mucho Python. Pero realmente el backend es muy transparente con el frontend. O sea, tú tienes un frontend y lo conectas por medio de APIs, de una web API, de GraphQL o una REST API, pero realmente es transparente. Si esa API está escrita en PHP con Laravel o si esa API está escrita en Go, es indiferente para el frontend. Eso es lo bonito precisamente de las APIs, que te permiten pues extenderte y conectarte. Entonces, es indiferente un poco en qué lenguaje, pero lo que no sería indiferente, pues es ya cuáles son tus preferencias o de pronto cuál es el caso de negocio, ¿no? De pronto si necesitas mucho poder de concurrencia o mucho poder de rapidez, por ejemplo, Go podría ser un buen stack. Python es el stack preferido, por ejemplo, para backend. Pero si tienes experiencia en JavaScript y quieres llevar ese conocimiento, o por ejemplo, si tienes conocimiento en Angular, directamente en Angular, y quieres utilizar ese conocimiento en el backend para hacer APIs, Nest.js, Nest con S, es el framework para ti. Literalmente se basa en todos los principios de Angular para hacer backend. Ya no haríamos frontend, haríamos backend, pero es extraordinario. Literalmente es muy bonito. Y si ya sabes Angular, básicamente te queda muy fácil pasarte desde el lado del backend. Entonces, para mí, si tu elección es reutilizar todo tu conocimiento, sabiendo Angular, el backend preferido sería Nest. Pero eso es de acuerdo a tu necesidad. A veces no es directamente tu necesidad, sino también el caso de negocio y de pronto todo el lenguaje puede atender ese caso de negocio. Pero si sabes Angular, casi que tienes ya un 50% de recorrido para aprender Nest. Vale, excelente. Una cosa curiosa es que la mayoría de desarrolladores front que prefieren React, cuando quieren elegir un backend, siempre se van por Nest.
porque les parece muy ordenado. Es curioso, ¿no? O sea, no les gusta Angular en front, pero les encanta Nest como backend, y es casi lo mismo, con los decoradores y las clases y la inyección de dependencias y todo. Es Sí, curioso. es chistoso. Ajá, ajá. Pero muchos le hayan, o sea, hay una discusión ahí interesante y es que muchos le hayan sentido a ese poder arquitectónico que tiene NES en el lado del backend, eh, porque supuestamente les hace más sentido desde el lado del backend, porque hay arquitectura y las APIs, pero no sé muy bien por qué no les hace sentido desde el lado de React, o digo, desde el lado del frontend, tener muy buenos patrones de arquitectura. Ahí no sé por qué no les parece tan ordenado. Pero lo bueno es que al menos dentro de la industria con React, con Nest, con X, ese sí le está poniendo un poquito más de orden a los proyectos de React, entonces chévere por ese lado también. Correcto. A ver, había más preguntas por acá. Samuel pregunta, en el caso de Guess.js, ¿el análisis de inteligencia artificial se hace de manera dinámica para el prefetching en la app o solo usa los datos adquiridos en el build? Esa es una excelente pregunta y la respuesta es sí. No se va a hacer en real time o cada vez que el usuario haga un clic, pues compilar un modelo de inteligencia artificial. Normalmente se hace cada vez que se hace un build. Entonces, cada vez que ejecutas el ng-build, se va a analizar los datos y generar una versión del modelo de inteligencia artificial. Entonces, si tus datos han cambiado mucho o tu estilo de navegación ha cambiado mucho, normalmente cada vez que hagas un ng-build o la forma de actualizarlo sería corriendo un ng-build y mandando a producción. Vale, excelente. Fernando nos pregunta, ¿qué opinas de la nueva manera, entre comillas, de hacer Angular? Supongo que se refiere a Con Standalone Components. con los standalone components. Yo lo veo de forma optimista realmente, sobre todo de nuevo porque yo, aparte de desarrollar productos en Angular, también soy profesor de Angular. Y de nuevo, una de las cosas que más cuesta fricción a la hora de entender Angular es de pronto la programación modular. Por ejemplo, entender un ngIf, un ngFor, cómo funciona el enlace de datos, por ejemplo, no es tan complejo, pero cuando uno empieza a ver programación modular, como que no lo ven tan chévere. Entonces, los standalone components quieren quitar toda esa manera, sin embargo, sin perder los beneficios de la arquitectura de Angular que te ofrece para el lado del frontend. Entonces, creo que lo veo de manera muy optimista y de nuevo creo que va a atraer a más desarrolladores al framework o más usuarios pues, que utilicen este framework, porque pues como que ya la capa de módulos no se vería o no sería necesaria en algún momento. Lo bueno también es que es retrocompatible, es decir, tú puedes tener aplicación modular, utilizar standard components, hacer un híbrido, etc. Entonces eso. Sí, yo para agregar diría que es una muestra de que la industria va por ahí, ¿no? De que se busca que se trabaje más con componentes y con módulos. Pero igual los módulos no van a desaparecer, solo es como, es bueno tener la opción dentro de Angular. No se quede un poco atrás con la tendencia del mercado. Exacto, exacto. A ver, Alejandro nos dice, tus cursos de testing son geniales, los recomiendo mucho. Gracias, gracias. Juan Hay cursos, hay Alexander, una carrera completa de testing en Platzi, entonces está interesante. Hay como 5 cursos orientados solo a testing en Angular. vale, genial. Juan Alexander nos pregunta o nos dice, yo siento que ya nos piden mucho conocimiento. Antes sentía que tenía un buen stack, Redux o NGRX, Angular 8 o 12, Ionic, RxJS, Git, Bootstrap, Material Design y bueno, más tecnologías. Y bueno, ya no me sale trabajo, llevo 2 meses y medio sin empleo. Ok. A ver, ¿qué opinas de ese comentario? O de pronto, pues si nos dejas darte un consejo. Pero en esa industria va a pasar y no solo pasa en el frontend. Y ese sentimiento también tú lo vas a tener en cualquier otro, si eres backend igual vas a tener ese sentimiento de que tienes que saber muchas cosas y demás. Y hace parte literalmente hace parte de esta industria y esta industria se mueve muy rápido tecnológicamente. Frameworks, librerías, entonces siempre Tailwind, por ejemplo, ahorita está de moda para el CSS. Entonces va a seguir pasando y eso no va a parar y siempre ha pasado. En cuanto a conseguir trabajo, creo que
es utilizar mejor las herramientas que tenemos a disposición. Por ejemplo, LinkedIn es una poderosa herramienta. Si no sabes usar bien LinkedIn, o si, por ejemplo, no te están llegando leads de gente pidiéndote, reclutadores pidiéndote trabajo, es porque no estás utilizando LinkedIn correctamente. Entonces, yo puliría más estos skills, ya no tanto de desarrollo, sino tener un LinkedIn realmente funcional, tener un currículum vitae funcional, un portafolio que muestre tu experiencia, para que realmente no haya y no debería haber desempleo, sobre todo en esta industria de tecnología, porque literalmente hay mucha demanda, pero a veces como desarrolladores no sabemos sacarle como provecho pues a estas herramientas para pues conseguir trabajo. Entonces yo te diría que mejores un poco más esas cosas y ya. Correcto. Y si me permites agregar algo, cuando vayas a hacer tu LinkedIn, normalmente cuando estás iniciando no conoces a muchas personas. Entonces, algo que a mí me sirvió fue agregar a bastantes reclutadores. O sea, normalmente te dicen que agregas a las personas que conoces porque ahí creas una conexión pura, ¿no? Como de tú a tú con amistad y él te puede recomendar. Pero cuando yo empecé no tenía nadie a quien agregar. Entonces lo que hice fue busqué a una persona que sabía que era desarrollador, vi en sus contactos y tenía agregado un montón de reclutadores de mi país. Lo que hice fue agregarlos y si bien no les hablé, los reclutadores publican en sus redes cuando están buscando algún tipo de puesto. Entonces ya tenía al menos como, abría LinkedIn y ya veía una lista de posibles trabajos y ahí ya puedes aplicar. Eso te puede ayudar al inicio. Y la verdad sí funciona, al menos para el primer trabajo sí funciona. Ese es un gran tip, ese es un muy gran tip. Normalmente, si ya sabes de alguien que está muy bien posicionado, quiere que te pase los reclutadores. Y normalmente los sigues y te vas a dar cuenta de mucha oferta que hay por ahí. Así es, espero que les saque provecho. Juan dice, saben, si me llegan, pero me piden inglés y soy un básico, pero muchas gracias por todos los consejos, son muy buenos. No le tengas miedo Va. al inglés, ¿eh? Yo tampoco soy tan bueno en inglés y he tenido muchas entrevistas en inglés y normalmente te entrevistan personas que quizá tampoco sean nativos hablando inglés, así que si vas con calma, como que te des a entender, basta a veces. Sí, también lo otro es que sé que a veces puede sonar muy frustrante, porque entonces tienes que aprender un montón de tecnologías, pero aparte de eso también tienes que mejorar tu LinkedIn, pero aparte de eso también tienes que aprender inglés. Sé que suena muy como muchas cosas al mismo tiempo. Lo que te diría es cómo te organices. Y es más, si quieres colocarle prioridad a algo, y si ya sabes Angular y ya sabes utilizar estas herramientas, deberías ponerle, o desde mi punto de vista, claro está, prioridad máxima al inglés. Eso te va a conseguir no solo un mejor trabajo, sino un salario mucho mayor. Normalmente, simplemente por el hecho de saber inglés, con el conocimiento que tengas, o sea, ni siquiera piensas en mejorar el que tienes, sino con el que ya tienes, con inglés, normalmente tu salario incrementa 3x. Entonces, también, desde mi punto de vista, prioriza un poquito el inglés y con eso de pronto lo haces más sencillo, o se vuelve más sencillo. Puede ser muy fácil de decir, pero pues simplemente, no sé, Claro. realiza. Toda la razón. Y Alejandro nos pregunta, ¿qué otras alternativas a Guest.js conoces? Fíjate que no conozco. O sea, como algo que me genere un modelo de inteligencia artificial que haga precarga de módulos en Angular, no tengo una alternativa. Sé que Guess funciona, por ejemplo, para Gatsby, para React, pero realmente no sé si haya algo similar. Hasta lo que sé, solo conozco que Guess.js es el único que, y de por sí se presentó en Google I.O., en la conferencia de Google, que está abordando como hacer proficient utilizando inteligencia artificial. De pronto haya otros, pero no tengo conocimiento de ellos. Vale. Creo que ya no hay más preguntas. A ver, no sé si hay una última pregunta por ahí. Tenemos un minuto. Va. Igual, chicos, si quieren pueden prender su cámara, su micro y hablar, ¿no? ¿no? No hay ningún problema. Ahí todos tienen Sí, el sí, me permiso. pueden ayudar, A mí. prender su cámara. Este espacio es de todos ustedes. Exacto.
Hola, mucho gusto, saludos desde Colombia. Hey Juan, saludos, saludos. Yo ¿Qué tal, Juan? Saludos. soy de Colombia, estoy desde Bolivia, pero un gran abrazo, saludos y Aquí le mandan saludos de la costa. Un saludo de recuerde Colombia, que ya lleva hasta claro, tiempo en Bolivia. claro que sí, no, Colombia no lo olvido nunca, pero un gran abrazo desde acá. No, sí, me ha tocado duro. Mi vida ha sido difícil con la parte del desarrollo. Hace poco me sacaron sin justa causa. O sea, ¿cómo se llama? Wayleado o algo así que se dice. Sí, ajá. Aquí me sacaron sin justa causa porque yo me di cuenta de que las empresas, yo pensaba bueno, la situación es complicada porque yo esa empresa descarté mejores opciones de trabajo ya dentro de la empresa porque ya estaba firmado y todo. Porque la empresa me decía que sí, que iba a demorar mucho tiempo con ellos y todo y esto, y a la larga solo somos un número. En cualquier momento me sacaron y me dijeron, bueno, ya pasaste el tiempo de prueba, no importa, te vamos a pagar tu sueldo de indemnización y chao. Y entonces es como que es bastante frustrante en el desarrollo. Va. Sí. Y de por sí ahorita se están anunciando unos despidos masivos en la industria de tecnología, pero primero tienes como este tipo de espacios y de comunidad en donde de pronto nos ayudamos entre todos. Y segundo, pues nada, o sea, hay que seguir, igual uno no puede parar, entonces hay que seguir y buscar alguna otra compañía. Igual la industria de la tecnología siempre va a seguir en constante crecimiento, pero ahorita sí estamos como por una serie de baches raros por pospandemia y cosas, pero espero se normalice de pronto. No, sí, con esto lo de los despidos de Twitter, o sea, hace poco una gente que despidieron y también lo que pasó con el Tesla que se convirtió en Skynet y cosas matando a 2 personas, Dios mío. Entonces, bueno, yo creo que eso también hace como que se fluctúe mucho el conseguir empleo y este tipo de cosas. Aunque más acá en Colombia, porque siento que están pidiendo mucho inglés. O sea, todas las empresas que me están llamando están pidiendo inglés y sabes que para aprender inglés uno necesita como 2 años por ahí para aprender inglés. Entonces ya sería demasiado frustrante. Por eso prefiero tratar de aprender la nueva tecnología que me están pidiendo. En esta empresa me están pidiendo AWS y me están pidiendo Docker. Ok, entiendo. Entonces, por eso estoy como que será que me va a tocar aprender esto porque en inglés pues, va a ser mucho más complicado. Claro, entiendo. No, dale. Por ahora lo bueno es que hay mucho contenido de AWS, de Docker, entonces si al menos eso te permite salir de esta etapa de desempleo, pues, y luego ya posteriormente dedicarle al inglés, estaría bien. Sí, no, amor, muchas gracias, la verdad que es súper interesante esto, no lo conocía, yo sabía lo del Lazy Load, porque bueno, eso es lo que le enseñan mucho a uno en los cursos y todo esto, pero los otros no, los demás no, para nada. Bien. Esa parte hace también que tengas conocimiento más avanzado y pues que eso te ayude a postular nuevas oportunidades de trabajo. Sí, con el favor de Dios. Totalmente. Un abrazo desde acá. Igualmente. Muchas gracias por todo, realmente, y gracias a National. National, ¿cómo es que se llama? Ya me suscribí. Genial. Y también a los dos canales, al de Angular Nation Host y al Nico. Vale, muchas gracias. Ahí estaré pendiente de cualquier comentario. O también mi Twitter por DM está abierto, por si me quieres escribir para cualquier otra cosa. Ok, Twitter. Ok, ¿y cuál es el Sí. Twitter? Nicobytes, @Nicobytes. Okay. @Nicobytes. Saludos, Nico. Saludos también desde Colombia. Eh, muchas gracias por tu buen contenido. De hecho, yo inicié en el mundo de Angular aprendiendo de tus videos de YouTube. Los he seguido bastante, entonces te agradezco bastante porque he aprendido demasiado de Angular siguiendo tus videos. No, Entonces, la verdad, pues sí te agradezco. muchas gracias a ustedes por verlos también, por suscribirse, por estar allí y recordemos que en teoría esto es de parte y parte, es decir, el contenido está ahí y ustedes perfectamente podrían ver un video de gatitos en YouTube y ya. Entonces, esto no es solo mío, ustedes también le están dedicando esfuerzo, tiempo, entonces los méritos no son solo del creador, sino de ustedes que
hacen que eso también sea posible, de que se cree contenido y que este sea consumido. Entonces es un gana-gana desde los dos puntos. Entonces también habla muy bien de ti, pues, de consumir contenido en vez de pronto de estar haciendo otras cosas con ese tiempo. Sí, por lo general ando, pues después del trabajo ando casi todo el día pues estudiando básicamente nuevas cosas de Angular. De hecho, pues estos días estaba chismoseando las nuevas features de Angular 14 que me han parecido muy, muy chéveres porque me abren grandes puertas a cosas que hacemos en la empresa que son muy, muy dinámicas. Entonces me van a facilitar muchas cosas. Por ejemplo, que se haga el crew completo dinámico sin solo pasándole algunas configuraciones y que se encargue todo lo demás, porque es como la base del trabajo de donde estoy. Okay. Básicamente nosotros trabajamos con formularios en formato JSON y él se tiene que encargar solito de todo. Entonces Wow. eso nos abre bastantes puertas para eso. Genial, genial. Sí, Angular está sacando muchas cosas y lo bueno es que cada 6 meses tenemos novedades y nuevas características. Entonces, genial por ese lado estar ahí actualizándolas. Listo, chicos. A ver, ahí Alejandro tiene una última pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia al momento de aprender inglés? Ok. Cada estudiante tiene, o sea, cada uno es, o sea, hay algo que hay que saber y es cada estudiante tiene su propio ritmo. Normalmente en la educación que nosotros tuvimos de primaria y secundaria, nos metían a todos en una sola aula de clases y todos teníamos que aprender al mismo tiempo, ¿no? En teoría en un año pues acabas un curso o lo que sea, ¿no? Un grado. Eso normalmente en el mundo real no tiene mucho sentido y cada estudiante tiene su propio proceso de aprendizaje. Entonces, alguien puede aprender inglés en 6 meses y personas que de pronto son muy hábiles para eso, como otras pueden costarles mucho más y aprender en 2, 3 años. Y no está mal, no es que tú estés viendo que el otro esté, o que el otro sea más inteligente, simplemente son formas diferentes de que cada persona consume el aprendizaje. Puede que tú tengas otro tipo de habilidades. Entonces, primero no te frustres y no hay un tiempo dado, cada uno va a su medida. Lo que sí causa la diferencia, y en mi experiencia, por ejemplo, yo me considero más del segundo grupo, a mí me costó un poco más en años, pero lo que me ayudó bastante es la constancia. Normalmente estar como practicando, leyendo, eh, eso me ayudó mucho más. Y casi que el consejo ahí sería, vuélvelo como parte de una rutina y vuélvelo parte como de un pequeño espacio al día. Y ya, y normalmente eso me ha servido un montón desde mi punto de vista. Vale, excelente. Ahí Faber te agradece por tu conocimiento. Dice que eres uno de sus referentes sobre buenas prácticas en front. Muchas Hey gracias. Nico, Hey Jason, ¿qué Jason, tal? ¿cómo Hola, vas? buenas noches a todos. Qué bueno verte. Hey, ¿Qué tal, muy Jason? buena charla, muy buen espacio, muchísimas gracias. Muy buen contenido. Te quería felicitar también por lo de Ionic Expert. No, muchas gracias. De por sí, bueno, como contexto aparte, Jason es un amigo muy cercano y creo que fue la primera persona que vio esta charla. Bueno, Sí, sí, ajá, la primera versión de esta charla. Entonces, no, muchas gracias y a ver si nos vemos más seguido. sí, seguro. Más bacano también contenido también de optimizar la carga en Ionic, sobre todo ahora que se está construyendo mucha PWA con Ionic. Listo, voy a tomar nota. De por sí ahorita con lo de el expert de Ionic, pues voy a ver si hago mucho más contenido de Ionic en el canal, que ya hace ratito no hacía, entonces pues voy a retomar esos puntos. Genial, genial, porque por ahí también el mercado se ha abierto mucho, sobre todo con el manejo de aplicaciones móviles y con la PWA. Y Ionic es una muy buena plataforma para generar bueno, aplicaciones para todo tipo de plataforma con una sola base de código. Totalmente, totalmente. Entonces sí, como van a haber más contenido en mi canal acerca de Ionic, posiblemente también cursos oficiales que yo haga en Platzi acerca de este ecosistema, entonces pues estemos pendientes por ahí. Claro que sí. Chao, Listo. chao.
Saludos a todos. Ya. A todos tus mascotas. Listo, chicos. Excelente, ¿eh? Muy buena tu charla, Nico. Quiero aprovechar este espacio para agradecerte, también para sumarme los agradecimientos por tu contenido. Yo también siento que mejoré mucho mis habilidades en Angular viendo tus videos. Así que muchas gracias por todo lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que se viene, que nos estás spoilando un poco de los cursos de Ionic. Así que esperemos verte más adelante en alguna otra charla en Angular Nation. Estás invitado cuando tú quieras. Igual por ahí, ya si sale algo más, yo te estaré molestando y spameando para que nos acompañes de nuevo. Y pues nada, te agradezco mucho el espacio que has tenido hoy con nosotros y no sé si quieras decir algo más. No, también muchas gracias por la invitación en este espacio. No había estado de por sí es uno de los canales de YouTube que yo también sigo bastante, que es el de Angular Nation, porque hay contenido bastante bueno, entonces también síganlo en el canal. Muchas gracias por la invitación. Espero también colaborar más con un contenido como este y sobre todo es muy chévere compartir con la comunidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por este espacio y pues esperamos vernos pronto. Perfecto, así será. Y listo, chicos. Hasta aquí cierro la grabación. Y muchas gracias por asistir y nos estamos viendo en próximas charlas de Angular Nation en español. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Gracias.